Y le damos la bienvenida ahora al ingeniero Martín Marcetti, que nos acompaña en el segundo bloque de la mañana. Martín es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional del Litoral, es asesor privado, fue gerente del programa REM de malezas resistentes de APRESIT de 2011 a 2020 y actualmente es titular de La Huella, empresa de asesoramiento de empresas agropecuarias y desarrollo de tecnologías, con principal foco en el manejo de malezas. Nos presenta su disertación Control de malezas. ¿Cómo no enredarse en un año difícil de planificar? Te escuchamos, Martín, y muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, que estés con nosotros. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Voy a buscar la presentación. Ahora no encuentro la presentación. Ahí voy. Bueno, mientras abro la presentación, un poco lo que les quería adelantar es que no es que vamos a hablar de control de malezas en especial de cada una, sino justamente de cómo es un poco la forma de organizar la campaña, previendo, bueno, que es una campaña complicada desde el punto de vista climático, comercial y demás. Bueno, así que bueno. ¿Encontraste, Martín? Sí, ahí la estoy abriendo. Claro. Díganme después si se ve. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, como dijo Nico anteriormente, todos sabemos que es un año que se prevén precipitaciones de normales a inferiores a lo normal, entre niña y neutro, veremos. Por lo cual en una situación así, lo que sabemos es que los herbicidas no funcionan como los años húmedos, y por el otro lado, y quizás aún más importante, es que los cultivos no compiten bien, no logran el desarrollo de los años húmedos en velocidad, en cobertura de surco y demás. Así que ya eso debemos preverlo, que va a ser así, digamos, es lo esperable. Por otro lado, tenemos como contexto el tema precios, que tenemos variaciones altísimas de precios. En los primeros dos gráficos se ven lo que pasó con la urea y con el MAP en los últimos meses, que bueno, sabemos cómo explotó por el tema de la guerra. Después, por suerte, se acomodaron bastante, pero siguen en niveles elevados. Y por otro lado tenemos el precio del glifosato, que es el principal herbicida todavía, que sabemos, bueno, al costo que se ha ido. Entonces, por ahí, en muchos casos, el productor busca bajar costos, tanto en un rubro como en fertilización, como en otro que es el uso de glifosato, así que nos condiciona un poco las estrategias que queremos o que necesitamos. Por otro lado, los precios tienen una alta volatilidad, hacia arriba, por suerte, en los últimos meses, pero después se dio una caída grande. Entonces, también estamos en un contexto donde se dan variaciones en la planificación, es decir, estaba planificado un cultivo, pero que después subió o bajó abruptamente los precios y entonces el productor decide cambiar de cultivo. Lo que iba a trigo pasó a girasol, el que iba a girasol pasó a soja, bueno, entonces se dan también posibilidad de que o interés de cambiar lotes por cambio de costos de insumos y de precios del producto. Y por otro lado, en esta Argentina tenemos grandes problemas de importación por falta de dólares. Entonces, ese cepo a las importaciones hace que falten muchos insumos, sobre todo, digamos, herbicidas, en lo que nos está tocando ahora, que faltan o que no se saben si van a faltar. Digamos, hay muchas compañías que no te pueden asegurar que estén los insumos en el momento que lo necesitamos. Entonces también tenemos que prever
que quizás tengamos que cambiar de productos por otros similares o por otra estrategia totalmente diferente, porque esa gama de productos no está disponible. Así que ese es otro contexto en el que tenemos que movernos en estos próximos meses planificando la campaña. Y algo más que quiero agregar, algo del contexto, no tan contexto porque ya es interno de las empresas, pero es que vimos o estamos viendo más lotes movidos de los habitual, entonces también tenemos que prever eso, ya que la labranza o el movimiento de suelo genera cambio en la dinámica de malezas, diferente a lo que venimos habituados, que son lotes en siembra directa. Así que es otro factor más a considerar en la planificación, porque va a variar la dinámica de malezas. Así que en todo ese contexto de precios, de productos, de insumos, de climas, de labranza, de disponibilidad de insumos, es que voy a tratar de tirar algunas ideas, líneas, como para ayudar a la planificación y tratar de disminuir un poco el riesgo o el error dentro de esta campaña incierta. Bueno, entonces para comenzar sabemos que las malezas tienen lo que denominamos picos de emergencia, o sea, son momentos donde se dan los principales nacimientos. Estos gráficos muestran, por un lado, bueno, los nacimientos de malezas de otoño, que son rama negra, la seleccioné acá, y después, ya pensando en las malezas de primavera-verano, que son un poco más las que nos ocupan, como vemos, arrancan a partir de septiembre normalmente los picos de emergencia, pero hay una variación. Si nosotros buscamos para la misma maleza y la misma zona entre años, hay veces que se adelantan y veces que se atrasan estas emergencias. No obstante, para tener hacer un zoom amplio, digamos, nos sirven estas curvas, pero con ajustes año a año y lote a lote. ¿De qué depende esta variación o por qué o cómo podemos razonar un poco esto? Bueno, los nacimientos de malezas se dan por temperatura y humedad. O sea, necesitan una temperatura base como para poder arrancar, pero también necesitan agua. Entonces, si hay temperatura pero no hay humedad, obviamente los nacimientos se retrasan. Entonces, en un año con lluvias inferiores a lo normal, podría ser esperable de que se retrasen los nacimientos. De hecho, suele pasar que en las primaveras secas uno ve que no se dan los nacimientos esperados de malezas y se dan más tarde. A lo mejor en vez de comenzar a principios de septiembre el nacimiento de un clori, quizás se da a principios de octubre si no suceden nacimientos, no suceden lluvias en ese periodo. Por el otro lado, estamos perdiendo rendimiento de trigo, o sea que lo que sería mejor es que nazcan temprano las malezas y no perdamos rendimiento, pero bueno, eso no lo manejamos nosotros. Ahora nos abocamos a ver cómo razonar el manejo de malezas. Pero por otro lado está la brotación que se da en las malezas perennes, que es la brotación de rizomas, de estolones, de bulbos, digamos, de estructuras de reservas que tienen las perennes debajo del suelo o muy cerca de la superficie. Y esto depende de la temperatura, ya no de la humedad, porque humedad siempre hay debajo de la superficie en profundidad. La brotación se da solo por temperatura, y los años secos, las temperaturas de primavera suelen ser superiores a lo normal, porque bueno, no hay periodos de lluvia que bajen las temperaturas, entonces suelen ser superiores a lo normal. De hecho, si vemos los mapas de los próximos meses, dan precipitaciones por debajo y temperaturas por encima. Entonces podríamos esperar que se adelanten las brotaciones de estas malezas perennes. De hecho, en estos días, si uno recorre, hay sorgo de Alepo ya brotado. Esperemos que vuelva a helar y eso se resetee con las heladas, pero las temperaturas del veranito de la semana pasada hizo que ya se reactiven malezas perennes como sorgo de Alepo, con melina, con frena y demás. Así que después de la última helada, ni bien empiecen temperaturas cálidas, van a volver a darse brotaciones de estas malezas perennes, y no así tanto nacimiento, sino brotación de las perennes, que siempre se da que lo primero es la brotación y después los nacimientos de semillas tanto de las perennes como de las anuales. Obviamente la planificación va a ser más difícil cuando más largo sea el barbecho. No estoy diciendo ninguna novedad, pero sí lo tenemos que pensar esto, digamos, y razonar. Digamos. Obviamente un trigo es un barbechito corto, bastante fácil de solucionar. Girasol le sigue, después maíz, y vamos de abajo hacia arriba.
sorgo, soja y bueno, y los maíces tardíos, no así los de segunda, sino los tardíos que vienen de barbecho, donde tenemos un barbecho larguísimo, difícil y costoso, digamos. Cuanto más corto sea el barbecho, más sencillo es porque además de herbicidas tenemos el cultivo compitiendo. Yo personalmente prefiero siempre pelear con dos armas, digamos, o más. Es decir, prefiero un cultivo compitiendo y sumarle los herbicidas a tener que hacerlo solo con herbicidas. Por eso, cuanto más largos sean los barbechos, empiezan a incluirse lo que son los cultivos de cobertura o de servicios que me ayudan en este camino, y cuanto más largos sean, obviamente hay más nicho, más posibilidades para incluir estos cultivos. Simplemente como un ejemplo de esto, este es un lote con mucho sorgo de Alepo, donde se ve un sorgo de Alepo rebrotado por octubre, sería esta foto aproximadamente, y bueno, uno ve el sorgo de Alepo dentro del trigo, y de este lado el sorgo de Alepo donde sería un barbecho porque no había trigo, y aún donde hay trigo hay sorgo de Alepo en el trigo, pero hay mucho más donde no lo hay. Entonces, aún en una maleza perenne que es difícil de competir porque hay mucha estructura de reserva debajo del suelo, vemos que siempre es mejor pelear con un cultivo y herbicida a hacerlo solo con herbicidas. En este caso, el 100% del control de esto lo va a tener que hacer un herbicida, y como vemos tenemos mucha más biomasa, tanto en superficie como debajo, que en este sorgo Alepo mucho más estresado, con menor desarrollo, hasta una coloración diferente. Así que desde ese punto de vista yo prefiero que los barachos sean lo más corto posible, con cultivo de renta o cultivo de cobertura, y manejar las malezas con esos dos armas, y no solo con amontonando herbicidas. Voy a hablar un par de diapositivas de sorgo de Alepo, porque justamente, como digo, en años donde esperamos menores precipitaciones y más lluvia y más temperatura, las perennes son las primeras que arrancan, y Alepo es una de esas, que está bastante difundido por la zona, que tiene ya resistencia al glifosato, pero también ya tiene resistencia a graminicidas, depende de la subzona, digamos. En algunos lados siguen funcionando la Loxifop, en otros ya no funciona. Y por eso me parece que quería mostrar dos diapositivas. Porque el barbecho se hace muy largo con estas malezas que arrancan por septiembre, y hay que llegar bueno, durante toda la campaña, y muchas veces lo que hacemos es repetir graminicidas, graminicidas, graminicidas. Como les digo, en algunos lugares solo nos queda el cletodin como graminicida, y bueno, estamos comprando una bomba de tiempo si aplicamos 3 o 4 veces este herbicida a lo largo de una campaña. Así que este es un resultado de control de matas de 40 centímetros, que es más o menos lo que se ve en la foto. ¿Y por qué lo de los 40 centímetros? Ahí quería recordarles que hay trabajos muy viejos, pero muy válidos todavía, que muestran que los 40 centímetros en el sorgo de Alepo es la altura en donde se da la menor o la mayor relación, digamos, entre biomasa aérea y biomasa de rizomas. Es decir, que la menor biomasa de rizoma está con esa altura de maleza, y sería la altura óptima a la que habría que controlar el sorgo de Alepo para justamente poder ir desgastando la estructura de reserva de rizomas. Si pasamos de ese tamaño, ya la maleza está enviándole nuevamente reservas a los rizomas y está recomponiendo reservas. Algo que normalmente hacemos, pasarnos de tamaño, porque decimos, ahí total el Alepo le subo un poco la dosis del graminicida, no hay ningún cultivo, no compite con nada, esperar que siga creciendo, así no hago tantas aplicaciones. Pero eso hace que el Alepo vuelva a recomponer toda su estructura de reservas, y entonces no puedo bajar nunca ese stand de malezas. Así que los 40 centímetros es una altura adecuada para lograr la mejor eficacia, no solo el control de aéreo, sino ir desgastando la reserva, que es lo más difícil y a lo que más foco habría que hacer. Y como estrategias, para no usar siempre graminicidas, que aloxifop y cletodin, bueno, son los dos más usados. Y bueno, no hace falta explicar mucho, sabemos cómo funcionan. Alrededor de los 30 días logramos el máximo control, luego se dan rebrotes. Después tenemos a los quemantes o de contacto, como paracoaglufosinato, que sabemos que no son buenos controladores de Alepo, pero sin embargo, para poder encadenar herramientas nos dan una ventanita. Entonces, a veces cuando además de sorgo Alepo tenemos que quemar una rama negra, un yuyo colorado,
Podemos usarlo como herramienta para encadenar y no repetir tanto, como digo, siempre los mismos. Y por último, los ALS, como bueno, nicosulfurón en el caso de ir a maíz, o bueno, esta mezcla u otras mezclas que hay que se pueden usar en soja, en sorgo, en girasol, según el cultivo, distintas imidazolinonas. Son herramientas muy útiles para el Alepo con un control mucho más lento pero más sostenido en el tiempo. Como ven, arrancan con un control bajo, pero después terminan a los 50 días, incluso siguiendo con un control elevado, lo que nos hace durar más el tratamiento. Así que un poco lo que les quería dejar como herramientas para estas perennes, esto es sorgo Alepo, pero algo parecido puede esperarse para las floris perennes, para el agrostis, es decir, encadenando herramientas para no sobrecargar siempre las mismas y por un lado aumentar los riesgos de resistencia y por otro lado acumular en el suelo herbicidas que pueden dañar el cultivo que sigue. Ahora pasando ya a los que son nacimientos, lo que veíamos acá era control de malezas perennes. Ahora pasando un poco a las anuales, yuyo colorado como principal maleza de primavera-verano con las cuales tenemos que competir en toda la zona. Les quería mostrar un poco cómo tenemos que pensar la dinámica de nacimientos. Esto es unas mediciones que hicimos hace un par de años con los chicos acá de INTA Gales en Bernardo de Irigoyen. Y fíjense, estos son los nacimientos en un lote sin cultivo de cobertura, es algo lo más normal, digamos. Un lote de soja que iba otra vez a soja, y los primeros nacimientos de yuyo colorado se dieron a mitad de octubre de ese año. Pocos individuos, pero a mitad de octubre empezaron los nacimientos, a principios de noviembre subieron, y bueno, después se dieron los picos más altos por mitad de noviembre hacia finales, y continuó, digamos. Como ven, en un metro cuadrado ya vamos a tener más de 500 individuos de yuyo colorado. Ahora, en las parcelas que tenían cobertura, avena era en este caso, los nacimientos empezaron un mes y algo más tarde, porque los primeros nacimientos se dieron acá hacia fin de noviembre, y muchísimo menor cantidad, alrededor de 150 individuos. Esto era avena, pero también lo traigo porque si venimos de trigo podemos esperar algo parecido, obviamente, y lo sabemos, nacimientos más tarde y reducidos en cantidad. Así que eso es algo esperable, pero pronosticable, llamémosle, que cuando tengamos el suelo cubierto, ya sea con un cultivo de renta o de cobertura, vamos a tener las emergencias más demoradas y en menor cantidad. Pero más que nada, lo que tenemos que pensar es que en los suelos que estén movidos, que como vemos son más de lo habitual, tendremos que esperar la dinámica totalmente contraria a esta. ¿Por qué? Porque el suelo está descubierto, o sea, no hay ningún impedimento, y por otro lado, y lo principal es que tiene más temperatura. Así que como un cultivo de cobertura retrasa los nacimientos por menor temperatura del suelo, un suelo movido va a adelantar los nacimientos porque hay mayor temperatura de suelo. Así que en aquellos lotes que estén en estas condiciones, debemos esperar que arranquen los nacimientos más tempranos y más explosivamente, llamémosle, o sea, con mayor cantidad de individuos por unidad de superficie. Esto está generado para yuyo colorado, pero podemos esperar algo similar para otras malezas anuales, tanto de hoja ancha como gramínea, digitaria, leucine, cloris y demás, de que veamos esta dinámica. Cuanto más descubierto el suelo lo tengamos, anticipar los tratamientos si son preemergentes, o bueno, cuando tengamos postemergentes, saber que vamos a tener que controlar una biomasa más grande o número de individuos más grandes en suelos más descubiertos que aquellos que vienen de una cobertura o con más rastrojo simplemente. A su vez, está siempre la discusión si un suelo, bueno, dice pero yo lo moví, pero los herbicidas funcionan mejor donde está descubierto el suelo porque no hay ninguna barrera, se incorpora mejor el preemergente y demás. Algo que se suele escuchar bastante. Acá les quiero traer un ensayito que hice el año pasado donde sobre las parcelas venía de un maíz tardío esto, y sobre una parte de la parcela saqué toda la cobertura y la deposité sobre la parcela de al lado, de manera de simular un suelo que venía de labranza y un suelo con muy buena cobertura, cobertura seca, digamos, obviamente no verde. ¿Y qué resultados obtuve de control de residuales sobre yuyo colorado?
Bueno, lo notable fue que la cobertura sola controló ya el 75% de los nacimientos de yuyo colorado. Es decir, que donde tenía el suelo totalmente cubierto con residuo seco, en este caso rastrojo de maíz, el 75% de la maleza fue controlada solo por la cobertura. Es decir, que si en la parcela pelada tenía 100 individuos de yuyo colorado, donde tenía cobertura sin ningún herbicida tenía 25. Mucho menos que la parcela contigua. Y lo más interesante, porque obviamente nadie va a hacer esto de dejar la cobertura trabajar solo, sino que siempre vamos a acompañarlo con un herbicida. Y puse 3 herbicidas de los más usados para yuyo colorado: flumioxacin, sulfentrazone, piroxasulfone. Obviamente sobre las parcelas peladas y sobre las parcelas con cobertura. Bueno, el flumioxacin tuvo un excelente desempeño, arriba del 90% hasta los 45 días, pero cuando el flumioxacin lo aplicaba sobre la cobertura tuvo 99%, y sulfentrazone pasó lo mismo, buen desempeño solo, pero mayor aún sobre la cobertura, 100%, y piroxasulfone pasó exactamente lo mismo. Entonces lo que podemos resumir de esto es que complementar herramientas, herbicidas más un suelo cubierto, siempre es mejor que un suelo, que dejar el herbicida sobre un suelo pelado. Obviamente, no sé si hubo retención. Cuando me preguntan, ¿pero hubo retención del herbicida o no? La verdad que no lo sé, hay que hacer otro tipo de estudios, saber cuánto se retuvo o no. Pero lo que sí sabemos es que si lo que llegó el herbicida al suelo más la cobertura fue siempre mayor el control al herbicida solo, por más que haya incorporadose bien. Así que dejo esto, ya es tarde para esta campaña, no, salvo alguno que quiera ponerse a mover, que sería lo no recomendado, pero sí como para pensar por ahí campañas futuras. Estas son las fotos, ese es el testigo absoluto, digamos, donde no hay herbicidas ni cobertura. Esto es donde funcionó la cobertura sin herbicidas, es el herbicida solo, y ese es el herbicida más la cobertura de maíz. Bueno, ahora vamos a otro punto que es importante siempre: los residuales en los años secos. ¿Lo pongo igual, no lo pongo, tiene sentido? Bueno, yo creo que aún en años secos dejar de hacer residuales es un riesgo muy alto, porque tenemos el 100% de la responsabilidad sobre los postemergentes, digamos, o sea, sobre los herbicidas que tienen que controlar la maleza nacida. Entonces, un poco, si vamos a hacer residuales, que es recomendable desde mi punto de vista, lo que sabemos es que un herbicida residual de suelo tiene que incorporarse, sí o sí tiene que llover. Algunos un poco menos, otros necesitan un poco más, pero ningún herbicida residual sin lluvia tiene ningún sentido. Pero sí, por otro lado, sabemos que la calidad de aplicación que necesita un residual no es tan alta, o sea, podemos aplicarlos con gota media, incluso gruesa. Porque, como les digo, la función del residual es llegar al suelo, y sin una lluvia que se solubilice y se mueva en el suelo no va a tener ningún sentido. Por otro lado, los postemergentes normalmente necesitan malezas en activo crecimiento, porque tienen que entrar, salvo un paraquat que es un poco menos demandante en cuanto a eso, pero después el resto de los postemergentes, hablamos de glifosato, hablamos de graminicida, 2,4-D, bueno, los HPPD, cualquier herbicida que tenga glufosinato, que tiene que actuar sobre la maleza nacida, necesita que la maleza esté en activo crecimiento, y además necesitamos normalmente una buena calidad de aplicación para poder cubrirla, para llegar con gotas suficientes. Por lo tanto, necesitamos gota media fina en lo posible. Entonces, cuando tenemos primaveras y veranos con baja frecuencia de precipitaciones, se nos presenta el problema que queremos aplicar muchas veces las dos cosas, de decir, bueno, reseteo y hago el residual en la misma aplicación. Entonces espero un pronóstico de lluvia para aplicar el residual, pero los días antes de la lluvia suelen ser ventosos, entonces no podemos hacer la aplicación, porque con el postemergente puedo tener deriva y joder lotes propios o de los vecinos, y me pierdo hacer el residual. Entonces, en esas situaciones el foco más importante que tenemos que hacer en años como esto es ubicar los residuales previo a una lluvia. Cosa no tan sencilla, porque sabemos que los pronósticos son erráticos, pero sí o sí poner el foco en eso. Y si es necesario, dividir las aplicaciones. Hay pronóstico de lluvia, hay que salir a hacer los residuales. Si hay un poco de viento más de lo normal, achicar la gota al máximo
y hacer los residuales sin los postemergentes, porque los postemergentes en esas condiciones van a funcionar mal y van a fallar. Entonces, hagamos los residuales antes de la lluvia, la mayor cantidad que se puedan, y después de la lluvia, hacer los postemergentes. Obviamente son dos pasadas, pero van a ser mucho más económico que fallar con cualquiera de las dos cosas. Un residual que no se incorpora porque lo hice tarde, o un postemergente mal hecho porque lo tuve que hacer con gota gruesa, o la maleza tapada de tierra porque hacía 20 días que no llovía. Entonces, hacer foco en esto, mucha logística, hay que estar muy arriba de los lotes, y bueno, y no dejar una recomendación y ver a los 15 días que se hizo, sino, mira, dar un pronóstico para dentro de 5 días, hay que hacer los residuales ahora, sí o sí, y dejamos los post emergentes para después. Y obviamente habrá posibilidad de errarle, como siempre, pero bajamos de esta manera el riesgo y nos aseguramos lo más importante, que es que se incorporen los herbicidas residuales. Por otro lado, ya hablando de los postemergentes, de los herbicidas que actúan sobre la maleza, no nacida, digamos, no sobre el suelo, algo que sabemos todos, pero simplemente a modo de recordatorio, de graficarlo, las dos barras negras muestran control de rama negra con un herbicida muy activo, que es Texar, en este caso, tomé un ejemplo para que sea gráfico. Y bueno, el mismo herbicida, la misma dosis sobre una rama negra en un año húmedo, o digamos con buenas condiciones ambientales, tuvo un control excelente, de arriba del 90%, pero en un año de un invierno y primavera seca, tuvo un control del 75%, que no sería satisfactorio. Y bueno, y es algo súper lógico, y es algo a los que nos tenemos que prever, si sigue la primavera seca, de no pasarnos de tamaño. Esto eran sobre rama negra de unos 15-20 centímetros, no dejar pasar el tamaño y tener cuidado con las dosis. Ante situaciones de estrés tenemos que usar las dosis máximas, no quedarnos cortos con dosis, porque dosis que en años húmedos funcionan bien, en años secos nos vamos a quedar cortos y vamos a tener rebrotes, y bueno, y vamos a tener que repetir las aplicaciones. Algo similar sucede con tamaño. Esto es Fomesafen sobre yuyo colorado. Sobre un yuyo colorado de 8 centímetros tenemos un control del 90%, que para este herbicida es excelente, pero cuando nos pasamos a 15, ya el control es del 65%, o sea, totalmente ineficiente. Es algo súper conocido, sin embargo, seguimos haciendo muchos lotes con yuyo colorado pasado de tamaño. Es decir, entonces en años secos, mucho cuidado al tamaño, más de lo normal, y las situaciones de estrés, tratar de agarrar malezas más tempranamente y no dejar que lleguen a tamaños excesivos en condiciones de estrés, porque se da justamente la peor situación, y ni aún subiendo dosis vamos a lograr controles satisfactorios. Así que en años como estos es preferible adelantar las aplicaciones, hacerlas con tamaño pequeño, y si es necesario, hacer una luego con la próxima camada. Pero eso de esperar para juntar, amontonar camada, amontonar nacimientos, después se nos corta las lluvias y tenemos fallas de los tratamientos y tenemos que volver a aplicar con costos mucho más elevados de lo normal. Por otro lado, cuando las condiciones se ponen difíciles, como en los años como el que estamos esperando, tenemos que tratar de evitar todas las ineficiencias, o sea, todos los factores que hacen que disminuyan los controles. Y uno de ellos son los antagonismos, que en los años húmedos y con un poco más de dosis quedan enmascarados muchos de estos tratamientos, pero en los años secos se notan y se notan mucho. No es para ver todas las barritas y hablar de cada uno, simplemente les muestro como ejemplo. Esto es el control que tiene Cletodin sobre capín, particularmente hice este ensayo, pero podría repetirse en otras malezas. Y como vemos, el verde muestra el control y el amarillo muestra el antagonismo. Fíjense, como ejemplo, metribuzina, atracina, si yo lo quiero mezclar para evitar repetir la aplicación, digo, bueno, estoy en un barbecho corto, tengo colorado, ya que hago el Cletodin, le pongo el metribuzin para el yuyo colorado, bueno, tengo un control del 10%, o sea, un antagonismo terrible. Lo mismo pasa con atracina. Algo similar, menos marcado, pero saflufenacil, un producto que usamos mucho como reseteo, tiene un antagonismo importante en graminicidas. Bueno, ni hablar paraquat y glufosinato, nunca mezclarlo. Sin embargo, he recibido consultas de si puedo agregarle paraquat al graminicida. Bueno, obviamente no, el antagonismo es muy alto.
sulfentrazón y flumioxacin, que son dos residuales muy usados, tienen antagonismo sobre los graminicidas. Y como les digo, por ahí en años húmedos, subiendo un poquito la dosis, eso pasa totalmente desapercibido, los controles andan bien, pero cuando empezamos a ponernos en situaciones más complicadas, cualquier cosita que le reste eficacia a un herbicida se va a notar y vamos a ver rebrotes más rápidos, malezas directamente mal controladas. Así que bueno, a prestar atención a ese tipo de mezclas que muchas veces queremos hacer. Y por el otro lado, las mezclas o los problemas de mezcla de tanque. Ya, lo que mostraba antes era dentro de la planta, digamos, problemas fisiológicos. Estos ya son problemas de mezcla de tanque. Un ejemplo simplemente que me pasó haciendo un ensayo: glifosato potásico, Texaro, 2,4-D y rizospray extremo. Y bueno, y pasó esto. Esto, si adentro de una botella, imagínense adentro de un tanque de 2.500 o 3.000 litros de una pulverizadora. Todos los productos buenos, pero la mezcla no se quieren. Y bueno, obviamente el tratamiento va a fallar. Entonces imagínense que estoy rescatando una rama negra pasada de tamaño, fin de septiembre, me pasa esto, me doy cuenta a los 15 días, estoy sobre la soja y bueno, y tengo un problemón, digamos, más en un año seco. Así que no hay recetas para evitar estas ineficiencias o estos problemas de incompatibilidad. La única recomendación es hacer una prueba a pequeña escala de estas mezclas que por ahí son más difíciles o no conocemos del todo, para bajar ese riesgo. Porque no van a encontrar una app o una web donde le diga exactamente cada activo con qué se puede mezclar y con qué no, porque hay miles de marcas y las marcas tienen diferentes adyuvantes cada una, entonces es imposible saber de antemano qué cosa funciona, qué cosa es del todo compatible, qué cosa más o menos y qué cosa no. La recomendación es, cuando hagamos mezclas un poco complicadas, al menos, digamos, en esos casos, hacer la prueba en una botella, en un balde, y bueno, y ver si caminan o no caminan. Esa es la recomendación, no solo para años secos, sino para todos los años, pero el problema de los años como esto es que es difícil tener revancha, porque si se me escapa una maleza, mucho más difícil va a ser controlarla o que compita el cultivo sobre los individuos que sobrevivieron. Y otra consulta que surge mucho con el glifosato a $11 es: ¿vale la pena o no vale la pena el glifosato? Yo no tengo la última verdad, ni mucho menos, simplemente les muestro un ensayo como por ahí sacar algún dato y quizás después, si quieren, por ahí discutirlo un poco. Esto es sobre gramíneas, obviamente, algunas eran susceptibles y otras eran resistentes en la parcela. Las dos barras de la izquierda es el cletodin solo, 700 centímetros de cletodin, obviamente todo con aceite, pero cletodin solo como activo. Y por otro lado teníamos glifosato, control max en este ensayo en particular, con el cletodin. Bueno, lo que más vemos, y eso a campo se ve excelente, es la velocidad de control. O sea, a los 7 días esto tenía 40% de control, o sea, se estaba amarillando, pero no mucho más. Y la parcela con el glifosato ya teníamos un 80% de control. En un año seco, esta velocidad de control es menos agua que consume la maleza sobre el suelo. Es decir, una maleza que se seca más rápido es una maleza que consumió menos agua. El control final también es algo diferente, no tan marcado, algo sí. Pero les aclaro que esto fue hecho en un año húmedo, digamos, en un año, y después de venir una lluvia. 3 días después de una lluvia se aplicó esto. En un año seco, con condiciones de estrés, estas diferencias esperaría que sean más grandes. O sea, que el control final se note más diferencias entre el que tiene glifosato y el que no tiene glifosato. Con esto no significa que a todas las aplicaciones haya que agregar el glifosato, porque se torna totalmente inviable económicamente con estos precios de glifosato. Si lo ponemos desde la aplicación de barbecho largo de mayo hasta el POE emergente de diciembre, tenemos solo de glifosato $100 de costo, y la verdad que es altísimo. Pero simplemente el concepto que les quería dejar es, cuando más difíciles sean las aplicaciones porque las malezas empiezan a estar estresadas o están un poquito pasadas de tamaño, el glifosato ayuda. Entonces, si queremos sacar el glifosato, hagamos las aplicaciones con malezas muy chiquitas, turgentes,
sin antagonismo y demás. Cuanto más difícil sea la situación, yo creo que ahí suma más el glifosato, no solo como herbicida, sino por el paquete de ayudantes que tiene, que hace que funcione mejor el resto de los herbicidas. Entonces, si podemos sacarlo, saquémoslo, pero cuidado en qué situaciones. A veces querer sacar un glifosato nos hace caer mucho el control del otro activo y después llevamos a tener que reaplicar, y entonces los que nos quisimos ahorrar por un lado, después termina siendo mucho más. Si queremos sacarlo, tenemos que asegurarnos de que el resto, digamos, de las cosas estén bien alineadas y el ambiente sea propicio para un buen control con el herbicida que estamos haciéndolo. Después, algo que es para todos los años, pero como les digo, más para años difíciles, es que los residuales no los sacaría, como les dije, pero es esperable que no funcionen con la misma eficacia, e incluso podemos, aún con un pronóstico de lluvia, fallar y nos quedó el residual sin funcionar. Entonces, si dentro de los cultivos tenemos tecnología que nos permitan hacer más herbicidas postemergentes, o sea, más variedad de herbicidas postemergentes, mejor. Esto simplemente es una tabla de todas las tecnologías que hay disponibles, nada nuevo. En girasol los Clearfield, en sorgo los iGrowth, en maíz, bueno, RR, los Liberty Link o distintos nombres tienen, que son las resistencias al glufosinato, los maíces SL y los maíces Enlist, que bueno, fueron los últimos. Son todas tecnologías que nos permiten controlar gramíneas y latifoliadas adentro de los cultivos, que nos permiten hacer postemergentes muy efectivos para el control de los escapes dentro de los cultivos. Y bueno, y en soja, RR ya no es hace 20 años que lo tenemos, y quizás la mayor novedad es la soja Enlist, que podemos hacer glufosinato y el 2,4-D Enlist dentro de la soja, que para años como este, donde podamos tener escapes de yuyo colorado, la verdad que es una herramienta muy interesante. Obviamente estas tecnologías vienen atadas al pago de la tecnología en sí, pero no podemos negar que en un año como este, cuantos más herramientas tengamos dentro del cultivo, tenemos un seguro, digamos. Tenemos que hacer todo bien antes para tratar de no usarlas, pero si lo necesitamos, disponer de estas herramientas, la verdad que nos da una tranquilidad de que tenemos una última bala o una bala más dentro del cultivo como para poder salvar la situación. Así que son años como para darle una posibilidad a estas herramientas. Y ya medio para ir terminando, el tema de los residuales y los cambios de cultivo. Como hablamos al principio, son años donde tanto el contexto de precio de insumos como de erraticidad de lluvias nos pueden hacer querer cambiar de cultivos, un lote que iba a tal cultivo, querer pasarlo a otro. Porque no se dio la lluvia en la fecha adecuada, o porque subió mucho el precio de la urea y queremos dejar de hacer el lote de maíz, o por distintas causas. Tener presente que los herbicidas que están aplicados muchas veces condicionan el cambio de cultivo. Entonces, bueno, qué sé yo, si teníamos atracina porque íbamos a maíz, para girasol hay que tener cuidado según cuando se aplicó, y bueno, y soja también. Es decir, los cuadritos amarillos muestran que hay que tener precaución, que hay que ver cuántos días y qué lluvia transcurrió. Los verdes es que podemos hacerlo sin problema. Y los rojos es que directamente no se puede hacer. A ver, si yo apliqué mesulfurón en el barbecho largo porque pensaba hacer trigo y no lo pude hacer, no puedo pasar a girasol, no puedo pasar a maíz, no puedo pasar a sorgo, únicamente puedo pasar a soja. Y si lo apliqué tardíamente, incluso tiene que ser STS. Así que son ese tipo de herbicidas donde cierran los lotes, es decir, no me permiten cambiar de cultivo. Hay otros herbicidas, bueno, mucho menos problemáticos, fluvoxacin, doy un ejemplo, sulfentrazone, diflufenicam, fíjense que puedo pasar a cualquier cultivo. Acuron, que es un herbicida muy usado en maíz, si finalmente no pude sembrar el maíz y quiero pasar a otro cultivo, no puedo. No puedo hacer sorgo, no puedo hacer soja, no puedo hacer girasol. Si hice imazapir, que es un herbicida muy usado sobre todo por los problemas de gramíneas que veíamos antes, puedo pasar, pero a cultivo CL, o si es soja, teniendo cuidado los milímetros y el tiempo antes de la siembra. Y bueno, y otros herbicidas como Ligate o diclosulan, que son muy residuales,
solamente puedo hacer soja, incluso si es Ligay solo STS, piclorán, si iba maíz dice piclorán, bueno, no puedo pasar girasol y en un año como esto tampoco varía soja. Es decir, tengamos muy presentes los herbicidas que ya tenemos aplicados y más aún hacia adelante, mucho cuidado al tipo de productor básicamente a donde estamos haciendo eso. Si es un productor muy estricto en la rotación, que sabe que ese lote va a ir a ese cultivo y por más que cambie todo va a seguir haciendo ese cultivo, podemos hacer herbicidas tranquilamente porque va a seguir el lote ese que iba a sorgo va a ir a sorgo y el que va a soja va a ir a soja. Pero aquellos productores que son de cambiar de cultivo por alguna razón, mucho cuidado con los herbicidas que se hagan, porque después no se puede, hay herbicidas que no pueden cambiar. Entonces, si son ese tipo de productores, tratar de usar herbicidas que dejen los lotes abiertos o usar menos residuales, y bueno, eso nos va a obligar a ir con más herbicidas postemergentes. Cada uno sabrá cómo abordar el tema, pero mucha precaución y sobre todo en estos años secos, tener cuidado que los herbicidas residuales, los días para la siembra del cultivo siguiente se empiezan a contar desde la incorporación. Entonces, quizás apliqué el mesulfurón en mayo, pero hay lotes donde aún hoy el mesulfurón sigue sin incorporarse al suelo, porque no llovió nunca desde que se aplicó. Entonces, para el mesulfurón, la fecha de aplicación todavía no sucedió, porque si no llovió, todavía está ahí arriba de la cobertura o del suelo esperando incorporarse. Se va a incorporar el día que llueva. Y desde ahí se empiezan a contar los días seguros para la siembra del cultivo que quiere hacerse, una soja, bueno, más que una soja no va a poder ser. Pero bueno, lo mismo corre para los otros herbicidas. Cuidado con eso de los 10 días, 15 días, 30 días, que si no llueve, esos 30 días no pasaron. Se empiezan a contar desde los días en que el herbicida se incorporó al suelo. Así que cuidado sobre todo en estos años de lluvias erráticas. Bueno, respecto a los... Martín, Sí, te aviso que quedan 10 minutitos. Bien, voy a terminar antes. Bueno. Respecto a los cultivos, son una herramienta fundamental en el control de malezas como complemento. Obviamente sabemos que ante estos años secos es lo que más se dificulta porque los cultivos no tienen el ritmo esperado. Pero no obstante ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ya sabemos, pero hacer hincapié siempre, tratar de achicar distanciamiento entre surcos para cerrar antes y disminuir el tiempo que tenemos que proteger con herbicidas. Pero bueno, sí hacer hincapié en la siembra uniforme, tanto espacial como temporal. Aquellas siembras, sobre todo a chorrillo, que dejan huecos grandes, después dificultan el control porque vemos que cierra muy bien donde fue bien sembrado, pero donde quedan esos huecos el cultivo no cierra y por esos huecos tenemos que hacer aplicaciones. Entonces tratar de hacer la siembra lo más uniforme posible, sea el cultivo que sea, pero bueno, sobre todo en soja. Calidad de semilla, por lo mismo, digamos, si vemos que nace desparejo en huecos y sobre todo temporalmente, también disminuye la competencia con la maleza. Y bueno, en fertilización, aquellos lotes fertilizados que pueden arrancar más rápido y más parejo, nos van a ayudar muchísimo. No hay ninguna novedad en esto, pero sí recordar que son cosas que indirectamente nos están ayudando en el control de malezas. Y ya por último, el tema de disponibilidad de productos. No deberíamos estar hablando de esto porque uno debería disponer de todos los productos que están en el mercado, pero bueno, en esta Argentina hay que hablar de temas que son bastante ilógicos. Como les decía al principio, hay bastante problemas de disponibilidad o de que no se sabe si va a haber disponibilidad en el momento que se necesitan. Entonces la recomendación es, bueno, armar estrategias previendo disponibilidad, consulten a donde compran los insumos, a la agronomía o sus cooperativas, qué cosas hay, qué cosas se sabe que va a haber y qué cosas no se sabe si va a haber, y tratar de armar estrategias previendo justamente trabajar sobre lo seguro. Quizás uno arma una estrategia de un cultivo diciendo, bueno, total, cuando llegue a B2, a B4, a R1, a lo que sea, le hago esto. Llega ese día y no está, y bueno, entonces se nos cae
toda la estrategia. Entonces, tengamos presente qué hay, qué no hay, qué puede haber y qué no sabemos que no puede haber, y tengamos un plan A, un plan B y si es posible un plan C, digamos. Porque bueno, eso nos va a permitir saber si no hay esto, con qué puedo atacarlo. Lo peor que puedo hacer es confiar que va a haber un producto que después no esté y no tengo otra alternativa. Y bueno, obviamente aquellos productos claves que sé que lo voy a necesitar o muy probablemente lo voy a necesitar, tratar de hacer compra anticipada en lo posible. Obviamente influye en lo financiero esto, pero asegurar el stock de esos productos nos va a dar una tranquilidad para tenerlo en el momento adecuado, sobre todo por todo lo que hablamos antes, de que si dan una lluvia tengo que tener el residual comprado y después de una lluvia tengo que tratar de hacer las aplicaciones con buenas condiciones de humedad. Entonces estar demorando las aplicaciones porque ando dando vuelta buscando un producto, la verdad que va a bajar la eficacia por una razón no agronómica, sino más bien de stock o de logística. Así que bueno, tratar de tener eso todo lo más acomodado posible para no sumar un factor de ineficacia o ineficiencia. Resumiendo, estar mucho sobre los lotes. No hay otra forma de saber si empezaron a nacer, no empezaron a nacer, si tienen 5 o 10 centímetros o 20. Mucho sobre los lotes, ver escapes, que los tratamientos que deberían haber andado no anduvieron. Eso no hay otra forma de verlo que estar sobre los lotes. Así que una cosa es la planificación, pero hay que estar corrigiendo todo el tiempo sobre lo que realmente después sucedió. Mucho foco en los momentos de aplicación, como dije repetidamente. Tratar de hacer mucho foco en los residuales para que se hagan antes de la lluvia. Un residual sin lluvia es un residual que no se aplicó. Y los post-emergentes, tratar de hacerlo luego de la lluvia con buenas condiciones de humedad de suelo y de aire, digamos. Tamaño de maleza, pequeño, siempre la recomendación, pero más en años donde los estreses son grandes. Y ajustar dosis. Podemos quedarnos cortos con dosis que en buenas condiciones funcionan, así que ajustar dosis. Cuidado con los cambios de cultivos. Hay herbicidas que dejan más abiertas las posibilidades, hay herbicidas que cierran las posibilidades. Según si estamos hablando con un productor que es de dejar el lote como estaba planificado, ningún problema. Si sabemos que puede haber cambios, tengamos cuidado con los herbicidas que recomendamos, porque puede cerrar totalmente las posibilidades de querer cambiar el cultivo. Y por el otro, prever la compra de insumos clave, asegurar la disponibilidad, si lo podemos tener en el galpón mejor, para usarlo en tiempo y forma y evitar una falla después por conseguir tardar un producto. Muchas gracias.